dos hermanos dieron testimonio, hermanas también dieron testimonio este miércoles de que la semana pasada estaba la presencia de Dios bien fuerte y el Señor sanó a algunos. ¿Cuántas personas fueron sanadas, hermana Laura? Fue también nuestra hermana Helen, aleluya. Hermana, sí, Lulu también. Dame un fuerte aplauso, Cristo Jesús. Thank you, Lord. Cuando estoy aquí con la guitarra y estoy adorando al Señor y estamos adorando en la presencia del Señor, solo estoy tratando de sintonizar mi oído, mi corazón, mi alma y mi espíritu a la voz del Espíritu Santo, lo que va a decir. A veces el Señor dice ciertas cosas. Ese día el Señor dijo: voy a sanar aquí a mucha gente. Y de aleluya, hay necesidad y hay que saber cómo escuchar la voz de Dios. Aleluya. Hoy nosotros también hemos recibido nuestra porción de fe activada. Aleluya. Hay una fe que es un don de Dios. Es diferencia entre la fe que es dada a cada ser humano. Cada ser humano tiene medida de fe. Cada ser humano fue dada una medida de fe a ellos. Cada humano aquí que ha nacido en el mundo tiene fe, medida de fe. Pero hay algo mayor que se llama don de fe. Es uno de los dones del Espíritu Santo. Ese don de fe, con el don de fe, uno suelta la palabra y las cosas se hacen. Eso es lo que yo quiero en mi vida. Aleluya. Don de fe. ¿Cuánto queremos el don de fe? Yo no quiero solamente la medida de fe, yo quiero el don de fe. El mundo tiene don de fe. La economía del mundo trabaja con fe también. Todos los hombres trabajan con fe. Dicen que van a llegar a cierta hora, llegan. Dicen que van a hacer eso y lo hacen, porque hay cierta fe en personas que van a hacer su trabajo. Ahora, si uno dice que va a llegar a cierto trabajo y no llega, pues lo sacan del trabajo, lo despiden a uno. Y el Señor está misericordioso de que si uno lo niega a Él, Él nunca lo negará a uno, man. Él siempre lo perdona a uno, si uno se arrepiente. Si uno se arrepiente. Ahora vamos aquí al libro de Mateo. Libro de Mateo este día. Libro de Mateo, capítulo 14. Mateo capítulo 14 y el versículo, creo que es el 22. Yes, el 22. Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice la palabra en el libro de Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, la multitud subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Aleluya. Palabra de Dios. Dile a su vecino: ten ánimo, yo soy, no temáis. Decirle al vecino: no temáis, que no tenga miedo. Tened ánimo, no tengan miedo. Si Cristo está en ti, no vas a tener miedo. Si Cristo está en ti, no vas a tener miedo. Hay bastante aquí para empacar. En el versículo 22, y antes de eso, en todo el capítulo 14, el Señor acaba de multiplicar los panes y los peces, y acaba de dar provisión para no solamente multiplicar los panes y los peces para aquellos que estaban siguiendo al Señor, también para los discípulos. Hubo un jovencito con una canasta de panes y unos cuantos peces, 2 peces,
y unos cuantos pedazos de pan, 5 panes, y el Señor lo multiplica. Y el Señor lo multiplica, alimenta a 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Y en todo servicio siempre va a haber más mujeres que niños. Más mujeres y niños que hombres, perdón. Más mujeres y niños que hombres. Y los niños les gusta comer bastante. Así de que el Señor tenía que multiplicarle a todos los niños que estaban ahí, y también a las mujeres, incluyendo a los 5,000 hombres, porque no se contaba a los hombres. Entonces Él multiplicó para quizás más de 10,000, porque tiene que haber más personas. Y dio alimento. Eso es provisión sobrenatural. ¿Cuánto queremos provisión sobrenatural en nuestra vida? Y cuando Él hace todo eso, dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de Él. Van a entrar y ustedes van a ir delante de mí. Van a ir al otro lado y allá los voy a encontrar. Cuando el Señor te manda y cuando uno es llamado por Dios, el Señor respalda su palabra. Cuando el Señor da una dirección, cuando el Señor da una declaración, cuando el Señor da una ley, cuando Dios habla, que es Jesucristo, y Él está hablando aquí y le dice al ser humano, hazlo, uno tiene que obedecer y el Señor va a respaldar esa palabra. Cuando el hombre te llama a ti, no hay ningún respaldo. No hay ningún respaldo. Cuando la iglesia llama a personas para ser pastores, yo le tengo miedo a eso, porque no va a haber respaldo. Pero si Dios llama al siervo, entonces el mismo Señor lo va a respaldar. El llamamiento de Dios viene cuando el Señor le llama al siervo o a la sierva para hacer algo. En este caso le dijo a los discípulos, van a entrar a la barca, van a ir al otro lado de la ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Le decía, vea gente, yo ya hice el milagro, ya están comidos, ya están saciados, ahora se pueden ir. Los despidió y Él despide a la multitud. ¿Y qué es lo que Jesús hace? Jesús no se mete en la barca con ellos. Jesús sube a orar al monte. Le da instrucción a los discípulos para que entren a la barca y Él los va a encontrar al otro lado. ¿Cómo que lo va a encontrar el Señor? Porque el Señor sabe, Él tiene su propio propósito y Él tiene su asignación y Él tiene su propia ruta. Él no necesita una barca ni un barco. Él puede caminar sobre las aguas, porque en el principio Él dividió las aguas de las aguas. Cuando estaba el Espíritu Santo sobre las aguas y dividió las aguas de las aguas, los mares de los mares, y el Señor puso todo en función de nuevo otra vez en el planeta Tierra. Él estaba ahí, por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él no está hablando a los ángeles, Él está hablando con sí mismo. Hagamos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él no necesita el permiso de la gente para hacer algo, Él solo lo hace. Él no le pidió permiso a los discípulos para hacer algo, Él solo lo hizo. Yo voy a orar. Subió al monte a orar aparte. ¿Por qué quería estar aparte? No quería estar con los discípulos ni con la multitud. Muchas veces nosotros tenemos que estar con el Señor, no con la multitud. Aparte, orando. Ahí es cuando el Señor aparece. Ahí es cuando uno recibe revelación. Ahí es cuando el Señor le muestra a uno lo que uno tiene que hacer cuando uno está aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Cuando ya llegó la noche, ahí estaba que solo. ¿Por qué? Porque el Señor está recibiendo no solamente revelación directamente del Padre y del Espíritu Santo, sino que el Señor está recibiendo fortaleza de la presencia. 3 palabras en este día: la presencia, la provisión y el poder. La presencia, la provisión y el poder. Cuando está la presencia de Dios, hay provisión sobrenatural y hay poder de Dios. Cuando Jesús estaba presente ahí con las personas que tenían hambre, Él está presente ahí, está la presencia del Señor y hay provisión sobrenatural, porque la presencia trae la provisión. Luego llega el poder también, el poder de Dios. Y la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Oh, Dios mío. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Había tormenta. ¿Cuántos hemos estado en tormenta? ¿Y cuántos quizás estamos pasando en tormenta? No levante su mano.
Si está pasando por una tormenta, crea de que el Señor va a estar contigo en la tormenta. Uno no puede correr de la tormenta, hay que pasar por medio de la tormenta. No le eche la tormenta a la otra persona, a la persona que está sentado a la par tuya. No le va a entregar la tormenta suya a otra persona. En todo hay tormenta. En el trabajo hay tormenta, en la casa, en el matrimonio hay tormenta. Si eres casado, siempre va a haber tormenta, hermano y hermana. Las tormentas suceden. Uno puede tratar de correr de la tormenta, pero la tormenta lo va a perseguir a uno. Y muchas de las veces le estamos pidiendo al Señor: Señor, sácame de la tormenta. Y el Señor no lo saca a uno de la tormenta. La tormenta lo va a seguir a uno. Pero cuando uno está fiel en Dios, aparece Jesucristo ahí caminando en la tormenta. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Él aparece en medio de la tormenta. Uno puede tratar de correr de la tormenta, pero pídele a Dios que le dé la fuerza para pasar la tormenta. Porque la tormenta la tienes que pasar de una manera u otra. Porque por medio de la tormenta uno sale victorioso al otro lado. Por medio de la prueba, por medio de la situación difícil, uno sale arriba. Aleluya. Uno descubre su carácter. Uno descubre cómo tener fe y confianza en quien le llamó. ¿Quién le llamó a los discípulos? Jesucristo. No fue ningún hombre común y corriente. Si una persona me hubiera llamado a mí para trabajar en este ministerio y para trabajar en esta congregación, si fuera sido un hombre, no estuviera aquí todavía. Pero como Dios me llamó, todavía estoy aquí. Aleluya. Y como Dios me llamó, Él mismo me tiene que respaldar. Yo no tengo alianza con hombres ni con la iglesia. Yo tengo alianza con el Rey que me llamó a mí. Aleluya. Por eso algunos quizás son parte de concilios. No estoy en contra de los concilios, pero concilios también son, como le puedo decir la palabra, políticos, porque mueven y quitan siervos y siervas de Dios de lugares estratégicos, si es la voluntad del concilio. Quizás un siervo de Dios ha levantado una iglesia de la nada, ahora está moviéndose con el poder y gloria de Dios, y cuando la iglesia ya está funcionando, trabajando, llega el diezmo y al folí lleno hasta arriba, la canasta, llega, ay, bueno, el encargado va a decir: bueno, vamos a mover, voy a traer a mi hijo a este concilio para que él sea el pastor. Así trabajan muchos lugares. Yo conozco muchos siervos de Dios que así han trabajado. Siervos muy grandes, poderosos en Dios, que han levantado de la nada ministerios. Y ya cuando están trabajando los ministerios, lo mueven a otro lugar, a sembrar otra obra, hasta que el día el concilio dice: se van a mover, ya no lo queremos ahí. Yo conozco muchas historias así, pastores personales, hombres y siervos de Dios, hasta el momento que ellos dicen: ya basta, el Señor me llamó para esto. Ahora el Señor, están trabajando personalmente con Dios y el Señor lo está sosteniendo a ellos. Si Dios te llama, Dios te va a respaldar. Y si Dios te llama, vas a entrar a la barca, tienes que entrar a la barca. ¿Va a haber tormenta? Pues claro que va a haber tormenta. ¿Va a haber problema? Sí. Pero es más grande que el que está en ti, que el que está en el mundo. Aleluya. Si el Señor te llamó, Dios mismo te va a respaldar. El mismo Señor te va a dar la fuerza y el poder para que uno pase por la tormenta. Y las tormentas son personales, pero también tu familia, amistades y a veces congregaciones y ministerios son afectados por las tormentas. Porque la tormenta ha visto como un tornado, que está el ojo del tornado, el centro del tornado, y está dando vuelta y todo, y afecta todo lo que está alrededor. Así de que cuando uno está pasando en tormenta, está afectando todo. Está afectando su familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, hasta tu trabajo. Hasta los pobres perritos que están ahí en la casa están afectados por la tormenta. Todo es afectado por la tormenta. Y el Señor lo hace que uno pase a veces por esas situaciones para que entienda cómo manejar por medio de la tormenta. El Señor dice, de la palabra,
Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, caminando sobre el mar. Porque Él puede congelar la agua. Así como congeló la agua y sopló un viento recio del este para Moisés. Un viento recio que sopló del este cuando estaba Moisés ahí en el mar rojo. Moisés le dice: está enfrente de mí el faraón y los carros, y detrás de mí está el mar, y los hijos de Israel están clamando para que yo haga algo. Así de que, Señor, haz algo. Y el Señor le dice, ¿cuál es la respuesta que Dios le da a Moisés? Le dice: tú entra a la agua. Yo dije que los voy a sacar de Egipto y le voy a dar la tierra que fluye leche y miel. Ustedes entren en la agua. Moisés dijo: ok, si el Señor lo manda a hacer algo y te llama a hacer algo, hazlo, porque el Señor va a congelar las aguas y uno va a pasar en seco. Primeramente hay que entender quién te llamó. Si te llamó un hombre, no va a haber respaldo. Si te llamó Dios, va a haber respaldo. Si Dios te dijo que oraras por alguien, el Señor te va a respaldar. Si Dios dijo: vas a sembrar una ofrenda para la persona o para esta familia, Dios mismo va a hacer que esa semilla se multiplique en tu vida. Si Dios te manda a hacer algo, hazlo, porque uno está escuchando la voz del Señor. Y dice la palabra que a la cuarta vigilia de la noche, y la cuarta vigilia es entre las 3 de la mañana, 3 de la madrugada, hasta las 6 de la madrugada, 3 a.m. Ahí es cuando aparece el Señor. Si uno le ha tocado orar y está hasta la madrugada, ahí se va a encontrar con el Señor. El Señor aparece en la noche, en la oscuridad, porque es el Señor de la luz y también el Señor de la oscuridad. Dice que yo tengo, dice la palabra, tesoros escondidos para mi siervo. En el Isaías 45 dice: yo tengo tesoros escondidos para mi siervo el rey Ciro. Yo tengo tesoros escondidos en la oscuridad. Así de que para encontrar a Dios, uno a veces tiene que estar solo y también estar apartado y estar pasando por tormenta y estar en lo oscuro. Ahí es cuando ya no tiene límites uno, ya está cansado, ya está fatigado y ya entra al tiempo, al próximo round del boxeo. Ya entras al último del juego de fútbol, estás en los últimos minutos, en los últimos segundos, y ahí aparece Jehová de los ejércitos. Ahí aparece el Señor cuando ya no hay ninguna otra solución. Ahí aparece el Señor. Ellos tenían miedo y aparece el Señor. El Señor estaba muy tranquilo orando en el monte, en el cerro. Él estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque Él estaba en su propósito. Le da propósito a los discípulos para que entren en la barca, y Él le dice a ellos: yo los voy a encontrar al otro lado, ustedes salgan delante de mí. No te preocupes, porque el mismo Señor que lo mandó y los envió a ellos es el mismo Señor que sabe cómo sacarlos del problema, y Él está adelantado también. Él está adelante de ti. Él es el alfa y el omega. Él está detrás de ti, en medio de ti y adelante de ti el Señor. Detrás de ti está el Señor, en medio de ti está el Señor, y adelante de ti dice está el Señor también. Va delante de ti. Aparece. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, dijeron: un fantasma, es Casper, es el Cucuy. No, es el Señor de los ejércitos. No es más nada que Jesús. Es Jesús. Viéndolo dice: un fantasma. Y dieron voces de miedo. ¡Ay! Cuando uno está pasando por tormenta, por eso mucha gente se pone a llorar aquí en el altar. Uno llora porque no aguanta. Y cuando aparece el Señor Jesucristo, uno se pone a llorar. Tiene miedo y no sabe cómo va a salir del problema. Pero para cuando aparece Jesús, le dice a ellos: tened ánimo. Le voy a decir algo. Dice la palabra aquí: tened ánimo. Y le voy a decir algo: Jesús y la palabra del Señor, la palabra del Padre, la palabra del Hijo y la palabra del Espíritu Santo nunca te van a desanimar. Jamás. Cada vez que el Señor aparece y el ángel de Jehová aparece en el escenario, le dice:
varón fuerte, Gedeón, esforzado, yo estoy contigo. Josué le dice a él, Josué capítulo 1 verso 8, esfuérzate y sé valiente, varón, porque todo lugar que tú pisares será tuyo. Cada vez que el Señor aparece, le da ánimo a uno. El único que desanima al creyente es el cristiano. El único que desanima al creyente es el demonio. Es la persona que está operando en la mente y el corazón. Porque el Señor nunca desanima a nadie. Dice, ten ánimo, cálmense. Yo soy, no temas, no tengan miedo. Por eso dígale a su vecino, no temáis. Que no tenga miedo. Tened ánimo, recobre ánimo. Jesús le habló diciendo, tened ánimo. La tormenta uno la pasa. Y yo he conocido personas en mi vida que hoy, si hubiera seguido las personas, si hubiera aún seguido gente en la iglesia, yo no estuviera aquí y no hubiera recibido la bendición de Jehová. Mucha gente que solo habla porque tienen lengua y porque tienen boca, pero no tienen el Espíritu Santo y no tienen discernimiento. Conocidos en el ministerio muchos años atrás, amigos y amistades, hasta salíamos de vacaciones, hacíamos todo junto. Y no hemos terminado peleados ni nada, sino que tenemos diferentes vistas a lo que es el Espíritu Santo y lo que el propósito de Dios es en la vida. Entonces, no de que me he peleado con la gente y cada vez que os veo los abrazo, ¿cómo están? Bien, aleluya. Pero el Señor es el que lo llama a uno y uno tiene su propio propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y cuando uno está caminando con el Señor, una de las cosas que uno tiene que entender es de que el Señor lo aparta a uno de personas para que uno entre a su propósito, o si no, no va a poder pasar por la tormenta. Y hay gente que está pasando por tormenta, están pasando aún por juicio en este momento, están pasando por pruebas. Déjelos quietos. El Señor sabe cómo tratar con ellos. Ore por ellos, dele ánimo a ellos y todo. Invítalo también para que lleguen a la iglesia, pero no se meta con ellos en sus problemas, en su situación, porque esa tormenta también lo va a seguir a uno. Las tormentas están. Y cuando uno pasa por tormenta, ay, oren por mí, deme fuerza. Yo no tengo fuerza, yo le pido al Señor que me dé fuerza. Pero cuando aparece el Señor, y esto es la presencia de Jehová trae la provisión. Cuando Jesús aparece, está la presencia, y ahora se le va el miedo. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Estaba sobre las aguas. Él empezó a caminar. ¿Por qué? Porque el Señor lo mandó, a la voz del Señor. Dios le dice a Pedro, ven, y él empieza a caminar. Él está enfocado en Jesús, nadie más. No está enfocado en las personas. No le pide permiso a los discípulos. No dice, ¿puedo ir? ¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy? No, él, ¿eres tú, Jesús? Jesús le dice, ven, y él empieza a caminar. Porque cuando está la presencia de Dios contigo, uno puede hacer lo imposible. Cuando está la presencia con Dios, Dios mío, cuando está la presencia de Dios contigo, haces lo imposible. Y lo está haciendo él solo. No necesita el ánimo de los discípulos, él solo se animó en el Señor. Cuando David lo quieren apedrear a él, cuando es atacado él y su grupo de fuertes valientes, sus soldados, por los amalequitas, lo que él hace es de que cuando lo quieren apedrear sus propios compañeros, porque se llevan a las mujeres, se llevan a los niños como esclavos, él dice, tráigame a Abiatar, que Abiatar, el sacerdote, me traiga el efod, y se la pone él, porque es ilegal apedrear al sacerdote. Y él dice, si me van a apedrear a mí, yo me voy a fortalecer en Jehová, tráigame el efod. Y como era ilegal apedrear a un sacerdote, él dice, yo soy sacerdote y también soy rey, porque él tenía las dos unciones, como rey y como sacerdote. Por eso Jesús es hijo de ¿quién? De David,
porque es sacerdote y también rey. Aleluya, denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Ahora por eso el Señor los llama a los creyentes en Él reyes y sacerdotes, porque cuando uno recibe a Jesucristo y camina con el propósito del Señor, uno se convierte también en rey y sacerdote, y reinarán conmigo por 1000 años, y después de eso la eternidad, dice la palabra. Y me seréis sacerdotes y reyes, dice la palabra. Entonces se pone el efod, es fortalecido, y dice la palabra de que porque el efod representa la presencia de Jehová. Cada vez que se ponían el efod los sacerdotes, era la presencia de Jehová. Y David dice: tráigame el efod, en la presencia. Y dice: y recuperó su fuerza. Fue fortalecido en Jehová. Él fue fortalecido. Y cuando él agarra la fuerza del Señor, el Señor le empieza a hablar a él: vas a perseguirlos y vas a recuperar todo lo que te robaron a ti. Cuando Pedro está aquí, él está con la presencia del Señor, y el Señor le dice: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, porque sus ojos estaban enfocados en Cristo. Él estaba ocupando la fe y no la naturaleza del hombre. Estaba ocupando la fe y no el pensamiento del hombre. El pensamiento del hombre es diferente. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzaba a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Cuando uno está con el Señor y ahora llega el problema, ahora uno ocupa su mente natural para razonar. Pablo enseña en el libro de Corintios de que el hombre natural no puede entender ni percibir las cosas espirituales de Dios. Se acomoda el espíritu con lo espíritu. Y el hombre que trata de razonar lo natural y quiere razonar la situación, entonces uno se cae, va a hundirse. Por eso cuando uno está pasando por una tormenta fuerte y una prueba fuerte, más tiene que tener la presencia de Jehová en su vida. Más tiene que estar conectado con Dios, porque va a entrar la mente carnal de uno y uno va a tratar de arreglar el problema con la naturaleza y no va a poder. No es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. No es con espada, no es con ejército, más que es con su Santo Espíritu. El hombre natural no percibe las cosas de Dios. Por eso aún el creyente que sabe palabra y no está lleno del Espíritu Santo, no tiene el bautismo del Espíritu Santo, va a razonar todo naturalmente. Va a repetir la palabra y los versos de su boca como una lora, como una parrot. Dice el Salmo, no sé qué, va a ser, dice Mateo, dice, y solo dicen eso, pero no tienen espíritu en ellos. No creen en milagros, no creen en prodigios, están pasando por tormenta, está la unción del Señor y no pueden recibir la unción cuando está aquí, porque están ellos pensando como hombre natural. Bueno, el médico ya me dijo, ya esto me dijo. El médico tiene la última palabra. Hay gente aquí que todavía está viva, porque el médico dijo algo, pero el Señor ya había dicho algo antes de eso. Den un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Yo estoy aquí y estoy aquí en este ministerio porque cuando el Señor me llamó a mí en este ministerio, aún conocidos en este ministerio me dijeron que me fuera de este ministerio y me querían desanimar y esto y lo otro. Y yo dije: ustedes no me llamaron a mí. No le dije eso. No me llamaron a mí. El que me llamó es Cristo Jesús. ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A una persona? ¿Al hombre o al Señor? ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A una persona común y corriente? ¿Cómo está tu vida? Bueno, estoy endeudado, le debo medio mundo, llego y voy de iglesia a iglesia. ¿A esa persona le voy a hacer caso? Si yo voy a buscar consejos para economía y para poder ser promovido, yo le voy a pedir a una persona que entiende y sabe,
No le voy a pedir consejo a una persona que anda como por diosero en la calle. Si yo voy a recibir consejo espiritual, yo voy a hablar con un siervo, una sierva de Dios que ya tiene unción. Pero dice la palabra de que nosotros también tenemos nuestro propio gobernador, se llama el Espíritu Santo. Por eso que cuando tú recibes una tormenta, pide al Espíritu Santo que te dé la respuesta a ti, que te dé el poder y la fuerza, porque cuando estás en la presencia llega el poder de Dios. Cuando estás en la presencia de Dios llega el poder de Dios. David fue fortalecido por el poder de Dios, y aquí Pedro, cuando está presente el Señor, él puede hacer lo imposible posible. Empieza a caminar sobre las aguas. Empieza a caminar sobre las aguas él, y empieza a acercarse al Señor, y dice la palabra para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. No veas el viento, no veas el problema, no veas la situación. No hables de tu viento, no hables de la ola. No hables de esto me lo hicieron. Hay mucha gente que está ofendida hoy en las iglesias porque tienen un espíritu de ofensa. Porque en todo lugar son ofendidos. Cuando tú caminas en oscuridad y hay oscuridad en ti, todo te va a ofender. Todo te va a ofender. Ay, no me saludó, no me dio un abrazo, no oraron por mí, ay, se olvidaron de mí. A ella le dieron un chocolate, a mí no. No me invitaron a esto, no me invitaron a lo otro. Ofendido por todo. Si el Señor te llamó, no tienes que ofenderte para nada, porque el que te llamó, aleluya, Él te va a respaldar. Mucha gente con espíritu de ofensa. Lo que me hicieron allá atrás, lo que me hicieron en el pasado, en la iglesia donde salí. Ay, el pastor me trató muy mal. El pastor te dijo la verdad y quizás por eso te saliste. La gente es ofendida por todo. Cuando tú hablas de tu ola, cuando tú hablas de tu problema, de tu enfermedad, constantemente. Conocía una pareja de que la esposa solo hablaba de cuando estaba endemoniada, cuando estaba esto, solo hablaba de lo que el Señor había hecho hace años atrás. Y el pobre esposo viviendo su vida con una tormenta en la casa, porque mujer daba problemas constantemente. Y el pobre esposo estaba aquí. Y dice la palabra de Dios, hasta el hombre más sabio, el libro de Proverbios dice, Salomón dice, el hombre que vive con una mujer fastidiosa, mejor que estuviera en el desierto solo. Eso es lo que dice la palabra. Lo fastidiaba el pobre. Ore por mí, Dios mío, estoy orando por ti, pero yo no quiero tu tormenta. Conocía de la palabra, pero no quería afirmarse en el Señor. No quería afirmarse en Dios. Se ofende por esto, se ofende por lo otro. Mucha gente está ofendida hoy actualmente y por eso no pueden hacer lo imposible. El Señor los está llamando a ellos para que caminen junto con Él, pero ellos están poniendo sus ojos en la ola, en las aguas, en la tormenta. No hables de tu tormenta. El momento que tú, vamos aquí a la palabra, Corintios, 1 Corintios 2, 14. 1 Corintios, bueno, es 1 Corintios 2, 13. 1 Corintios. Digan amén cuando la encontrar. Después vamos a regresar allá a la palabra. 1 Corintios 2 y el versículo 13 en adelante. Primera Corintios 2:13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña Él, que dice ahí mayúscula, el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es lo que acomoda lo espiritual? El Espíritu de Dios. La mente natural, la mente humana, la mente adámica no puede entender las cosas de Dios. Más si la persona tiene el Espíritu Santo, acomoda lo espíritu con lo espiritual. Pero ¿cuál espíritu? No le hagas caso solo porque la persona te dice soy espiritual. Mucha gente espiritual ahora están endemoniados. Dicen yo soy muy espiritual, yo soy una persona muy espiritual. Todos somos espirituales. El Señor puso el espíritu salió de su aliento
salió el Espíritu para darle vida al ser humano. Todos los seres humanos tienen acceso a lo natural, al ámbito natural y también al ámbito espiritual. Puede ser por puertas satánicas o por la puerta de Dios, pero todos tenemos acceso a lo espiritual. Entonces yo no le hago caso a la persona que dice que soy bien espiritual. Yo no quiero saber de esa persona. Yo quiero saber si está con el Espíritu Santo adentro. Porque mucha gente dice soy espiritual. ¿Qué espíritu? ¿Del chamán? ¿Que te pasara el huevo en la frente? ¿Que te leyera las cartas? ¿Que leyera el café? ¿Qué tipo de espíritu estás en? ¿Qué? Por eso cuando a veces me ha tocado entrar a las casas y veo ahí el Buda, o veo ahí la Ganesha, que es ese elefante con 6 brazos, y veo esas cosas, ore por mí. Dios mío, tienen que sacar esta cosa, abominación, de este lugar primero, porque estás conectado con algo. Hay algo ahí. Entonces, solo porque la persona es espiritual no quiere decir que carga el Espíritu Santo. Aquí dice en mayúscula, lo cual también hablamos, no con las palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Ahí mayúscula Espíritu. ¿Cuál Espíritu está hablando? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Le enseña acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces cuando está el Espíritu Santo, acomoda lo espiritual a lo espiritual. El mismo Señor le enseña a uno cómo no solamente aprender la palabra, leer la palabra, pero acomoda los talentos, los atributos y los dones espirituales para que sean ocupados para Dios. Le digo algo, muchas personas en el mundo tienen talentos muy grandes y están sirviéndole al mundo y al diablo, porque el diablo sabe acomodar lo espiritual en su vida para que se active esos dones que ellos tienen. Y dicen, tengo don de adivinación, tengo don de esto, tengo don de lo, don de sanidad. El diablo está ocupando. El Señor quería ocupar esos dones para su reino de los cielos desde el principio. Por eso mucha gente que está adorando al Señor en estos tiempos, mucha gente que sabe adorar, mucha gente que adoró al Señor en los tiempos pasados y se olvidaron de Dios, ahora el diablo está ocupando sus dones para adorarlo a Él. El Señor sabe cómo acomodar lo espiritual con lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo le da palabra a uno. Ahí está el Hijo, Jesús, hablándole a Pedro, ven para acá, camine conmigo, ven para acá. Y él empezó a caminar. Entonces, cuando entra la mente natural, no puede percibir las cosas del Espíritu. Él está viendo, enfocándose en el Señor, pero cuando él ve las olas y empieza a razonar, él empieza a hundirse. Cuando uno está pasando por una tormenta, no vea la situación, vea a Jesús, vea al que lo llamó, vea el que te llamó, el que te va a dar la fuerza en ese momento. No se vaya a desconectar de la presencia del Señor. Momento que te desconectas, te vas a hundir. Él empezó a caminar y empezó a razonar. Dice, estoy en la agua caminando. Bueno, yo no puedo caminar sobre las aguas. ¿Qué está pasando? Me voy a hundir. Y empezó ya el miedo, porque el miedo va contrario a la fe, pero la fe remueve el miedo. La fe quita el miedo. La fe quita el miedo, pero cuando entra el miedo en el hombre se hunde. Muchas veces en mi vida, cuando he tenido problemas, yo empiezo a razonar demasiado y digo, bueno, yo no sé cómo lo voy a hacer, esto y lo otro. Y el mismo Señor me empieza a reprenderme a mí. El mismo Espíritu Santo me empieza a decir, si lo hice en el pasado y estas cosas, y estás predicando la palabra, ¿cómo no lo voy a hacer? El mismo Espíritu Santo me tiene que reprender a mí. Yo lo he hecho y lo voy a hacer. Y tengo que olvidarme de la situación por un momento y estar solamente en la presencia del Señor. Solamente yo con el Señor, yo y el Señor. Recuerdo que una vez yo estaba pasando por un problema muy fuerte, y el Señor, nosotros, nuestra familia, estamos pasando por un problema bien fuerte. Y me acuerdo de pequeño cómo el Señor los sacó de muchas cosas bien fuertes.
muchas pruebas bien grandes en las familias. Y aunque estaba pasando una tormenta, yo razonaba como joven, yo decía, yo no sé cómo es posible que nosotros podamos salir adelante, pero de repente el Señor abrió una puerta. De repente el Señor, una vez hasta el Señor depositó dinero en la cuenta de mis padres, ahí, dinero ahí que estaba, de repente apareció dinero. Mi mamá le dice a mi papá, le dice, bueno, Gustavo, yo no sé si ese dinero, a saber de quién es, ahí lo vamos a dejar, porque si es un error del banco, y ahí estuvo por un momento el dinero. Nadie se hizo responsable, era provisión de Dios, porque estaban sirviendo al Señor. Y cuando uno está pasando por una tormenta fuerte económica, el Señor va a traer provisión. Cuando está pasando por una fuerte prueba de salud, el Señor le va a dar a uno la provisión en su salud, si le está sirviendo a Dios. La presencia trae la provisión de Dios, sea natural y espiritual. El hombre no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, cuando llega esa carga en tu vida y la tormenta, no trates de razonar, solo entre en la presencia de Jehová, solo vea al Señor, porque tu mente va a decir, esto es locura, que uno está pasando por prueba económica y el mismo enemigo te dice a ti, ya no des en la iglesia, ya no des diezmo, ya no des ofrenda, pero en el momento de que tú lo das, sabiendo de que el Señor va a proveer, es el momento que el Señor activa algo, abre una puerta de provisión. Yo he pasado por esa prueba. Tiempos atrás, cuando nació nuestro hijo Luke, estábamos con una prueba económica también en mi casa, ahora casado con mi esposa, y tenía la deuda del hospital. Era bastante. Bueno, ese tiempo era bastante para mí. Gracias al Señor que el Señor me ha proveído ahora. Y no salimos a comer a ningún restaurante, a ningún lugar a comer por más de un año. ¿Qué comíamos en la casa? Arroz y frijoles. Arroz todos los días. ¿Qué va a haber de comer? Arroz y frijoles. ¿Qué va a haber de comer? Arroz y frijoles. ¿Qué va a haber de comer? Todo un año. No salimos guardando hasta que el Señor empezó y no paraba de dar diezmo aquí. No paraba de dar aquí lo que le corresponde a Dios, hasta que el momento que el Señor abrió una puerta de provisión en mi vida. Y el Señor me bendijo de una manera grande, extraordinaria. Aleluya. Ahora, si yo le digo a ustedes cuánto yo pago por la casa, no le voy a decir a ustedes, porque es menos que estos apartamentos, menos que cualquier renta que uno puede tener. No pago mucho por mi casa, porque supe administrar el dinero, gracias a Dios, tiempos atrás, porque el Señor me habló a mí, voz audible, vas a hacer esto en este año 2021. Dios mío, moví cosas económicas. Y gracias al Señor que escuché la voz del Señor, porque a veces uno está pasando por prueba económica y uno dice, ¿cómo voy a salir adelante? Uno empieza a razonar, ay, tengo que buscar aquí, tengo que hacer, haz lo que tienes que hacer, no estoy en contra de eso, pero busque la presencia de Jehová. Que la presencia, el efod de Dios esté contigo, porque de repente llega la provisión, llega la bendición, llega la sanidad, llega la prosperidad. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién la instruye? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando tiene la mente de Cristo, estás en medio de la prueba, en medio de la tormenta, pero sabes, el que te llamó, el que inició, el que te dijo, vas a entrar a la barca, y aunque hayan olas, tormentas, yo voy a estar contigo, y yo te llamo para que estés conmigo. El que te llamó, él mismo te va a proteger a ti, porque hay una protección divina. Hay una protección divina. El libro de Mateo capítulo 14, regresemos ahí. Mateo capítulo 14, en el versículo 30. Si yo hubiera hecho caso a amigos y amistades en el pasado, aún cuando estaba más joven,
me hubieran desviado de mi propósito. Me hubieran desviado de mi propósito. El Señor, si lo llama a uno también se tiene que desconectar de ciertas gente, de ciertas relaciones, de ciertos problemas, de ciertas personas, porque las mismas personas no van a entender lo que uno está pasando. Como ya había dicho anteriormente, amistades o personas que he conocido en el pasado ya no tenemos el mismo lente espiritual. Vemos las cosas completamente diferentes. No estoy enojado con las personas, pero no estoy de acuerdo también con ellos, con lo que hacen, con lo que creen. Pero no estoy peleado con la persona, los saludo, pero no vemos las cosas del mismo lente espiritual, porque yo sé, mi provisión viene de Dios. Mi provisión viene de Dios. Mi bendición viene de Jehová. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzaba a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Aquí Pedro ocupa su mente razonar, su mente de razonamiento. Él empezó a razonar. Él ocupa su mente natural. No ocupe la mente natural para entender las cosas espirituales de Dios. No va a poder entenderlo, porque de eso dice la palabra que son locura para el hombre. Son locura. Me duele este hombro, vaya al médico. Conozco un buen médico que te puede quitar, te va a inyectar acá, te va a hacer operación. Busca al Señor. Tengo esto, la gente solo va directamente al médico. No estoy en contra de eso, pero busque la presencia de Jehová primero. Espere que el Señor haga algo. El Señor le va a dar la fuerza para pasar por la tormenta. Le doy gracias al Señor por el aire acondicionado que tenemos aquí. Dele un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Thank you, Lord. ¿Cuántos quieren regresar al calor de años atrás aquí? 94 grados afuera, 100, 105, 110, y aquí asándonos. No con el poder del Espíritu Santo, no, porque no había aire acondicionado. Hasta que el Señor dio $50,000 a este ministerio. Aleluya. Y no es por la cantidad, es porque el Señor empieza a bendecir a algunos. Y llega la provisión, porque ¿dónde está aquí? La presencia de Jehová está aquí. Entonces, cuando está la presencia, el Señor empieza a proveer. Este ministerio no le debe a nadie. Y primeramente Dios ya se va a hacer esa rampa allá enfrente para que lleguen los ancianos aquí. Aleluya. Rampa de aluminio. Y después los baños remodelados, porque está la presencia del Señor. El Señor dice: voy a hasta mandar a una persona a recoger el hierro. Llegó una persona allí a recoger todo ese hierro viejo, y todas las tuberías se van a hacer nuevas de este edificio, de adentro para afuera. Miren lo que el Señor hace. Por eso a veces no hablo de ciertos planes. Recuerdo que fue el año pasado, sí, las sillas que el Señor, de repente Dios soltó una provisión. Una persona que llegó con un cheque como de la cantidad exacta de miles y miles de dólares por estas sillas. De repente llegó una persona. ¿Por qué? Porque está en la presencia de Dios. Porque oramos por personas, le profetizamos a ciertas personas, damos palabra que está con el aliento del Espíritu Santo, y la persona dice: el Señor hizo esto en mi vida, y el Señor me puso esto en mi corazón para dar esta cantidad. Y se acordaron de Dios, gracias a Dios, y están agradecidos con el Señor. Aleluya. Entonces, cuando oramos, me acuerdo hace años atrás, el año 2020, durante ese tiempo de la pandemia, yo estaba con el siervo de Dios, Ministro Ernest, y llegué a su casa, y estamos con estos planes de remodelar este santuario, todo este edificio. Y él me dice: yo no sé cómo el Señor lo va a hacer. Yo dije: yo no sé tampoco, pero yo sé que el Señor lo va a hacer. No sé cómo, de qué forma. Y él me dijo: lo vamos a reír un día y lo vamos a gozar, y vamos a decir: ya, gracias a Dios, ya salimos de este problema, de este edificio, y vamos a gozarnos del Señor. Y llegó ese día, porque estamos profetizando hacia el futuro, desde el futuro hacia el presente. En vez de hablar de la situación, estamos dándole gracias a Dios. No paramos de orar en este lugar, no paramos de ayunar en este lugar. Estamos buscando la presencia de Jehová, y el Señor soltó la provisión. Aleluya. Ahora, con la provisión llega poder. Después de la provisión llega poder, porque cuando uno tiene provisión, cuando los reyes salen a la batalla, quiere decir que tienen provisión.
Y cuando está la provisión, está el poder de Dios. Aleluya. El poder de Dios le da a uno la capacidad para trabajar a la facultad, a lo que el Señor te envió a hacer. Cuando está el poder de Dios, el mismo Señor te respalda a ti para ser instrumento de Él, para hacer lo imposible posible. Cuando está el poder de Dios, sin el poder no puedes operar. Sin la presencia no puedes operar. Sin la provisión no puedes operar. Versículo 31. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El problema no era Jesús, el problema era la fe. Por eso el Señor dio palabra hoy de fe. Hombre de poca fe, no seas una persona de poca fe. La fe es la moneda del cielo. Aquí el mundo es manejado por el dinero, el dólar, el oro, la plata, las criptomonedas, el Bitcoin. Pero el cielo se mueve por la fe. El cielo solo se puede mover por la fe. ¿Qué tan grande es tu fe? ¿Cuánta confianza tienes en el Señor, en la palabra? Y dice: ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Si el Señor te llamó, si el Señor está contigo, si estás cerca del Señor, el Señor va a entrar luego a la barca contigo y va a terminar el propósito en tu vida. No te preocupes por el problema, no te preocupes por la tormenta. Preocúpate de terminar tu propósito, porque el mismo propósito de Dios va a preservar tu destino. Como Jesús le dio un propósito al principio a los discípulos, van a entrar a la barca, le dio una asignación. Tu asignación está conectada con tu propósito, es tu trabajo. Le dice: van a entrar a la barca, entren y yo los voy a encontrar al otro lado. Era el propósito de ellos, solo tenían ese propósito. Como estaban y obedecieron la palabra de Dios y obedecieron la palabra del Señor, entraron a la barca. Aunque estaba la tormenta, no los mató a ellos, porque tu propósito te va a cuidar a ti. Por eso hay que buscar propósito en Jehová. Mucha gente anda caminando en lugares y no tienen propósito. En iglesias no tienen propósito. El propósito lo va a preservar a uno. El propósito lo preserva a uno para que uno llegue al otro lado y glorifique a Dios al final. Sin el propósito de Dios no hay perseverancia. Uno no puede perseverar. El joven José, como él tuvo sueños a una edad muy joven, esos sueños que él tuvo y los sueños que él tuvo le ayudaron a él para adquirir su propósito, y el Señor mismo lo cuidó a él, porque él tenía un propósito dado por Dios, no por sus hermanos. Si fueran por sus hermanos ya lo hubieran matado y lo hubieran dejado ahí, pero Dios tenía un propósito con él. Sus mismos hermanos lo vendieron a él y fue esclavizado. Luego la mujer de Potifar lo metió en un problema, entró a la cárcel, y el propósito de Jehová estaba con él, y el Señor estaba con él hasta que llegó a ser gobernador de Egipto. Por eso el propósito del Señor lo preserva a uno. Sin propósito no hay perseveración, y el Señor no lo preserva a uno. Por eso busque el propósito de Jehová. Con el propósito del Señor uno llega al final. Aleluya. Cuando uno está caminando con el Señor, hay que entender esto: las tormentas son temporales. Son temporales. ¿Cuántos han visto una tormenta que ha estado por un mes? Es temporal. Por eso le llaman vientos temporales y tormentas temporales. La tormenta es temporal. No vaya a cometer y no vaya a
a tomar decisiones en una tormenta temporal y que después sea permanente. Mucha gente por eso que están sufriendo en este tiempo, porque tomaron una decisión en tormenta, ahora están casados con la tormenta. Tomaron una decisión, se ponen a reír porque es cierto. Tomaron una decisión en la tormenta y se casaron con la tormenta. Y me están preguntando a mí que los remueve de la tormenta. Yo no puedo hacer eso. Yo puedo orar por ti. Pídele al Señor que te dé la gracia y la misericordia para pasar por esa tormenta, Dios mío. Gracias al Señor que yo no me casé con una tormenta. Ella me ayuda. Aleluya. Ella se casó con la tormenta. Yo soy la tormenta. Yo soy el tornado, el taifún, el huracán. Soy el huracán del norte. No voy a tomar decisiones permanentes en una tormenta temporal. No tomes decisiones permanentes en una tormenta temporal. ¿Por qué? Porque ahora vas a estar con esa decisión permanente. No, pídele al Señor, ayúdame a pasar por esto. Pídele al Señor, deme la fuerza a pasar por eso. Y cuando aparece Jehová, ahí está la presencia, ahí está la provisión. Aleluya. Thank you, Lord.